Cordial saludo, vamos a realizar la actividad 2.1 denominada presentación colaborativa, las funciones del marco teórico y cómo construirlo. Estamos desarrollando este proceso en la materia denominada fase inicial de la investigación educativa de nuestro doctorado en Ciencias de la Educación. Está asesorada esta materia por el doctor Luis Felipe Ojeda, nuestro asesor, y el grupo de trabajo que hace comunidad académica a través de la distancia son los siguientes: el profesor Jacob María Camacho, Homer Alonso Incapié y la docente Heyer Marcela Palacio Mesa. Vamos a realizar este trabajo con los criterios de calidad que asemeja pues la universidad. Primero tenemos la introducción. ¿Qué es la introducción? Acá le vamos a dar nombre al desarrollo de la perspectiva teórica. Esa perspectiva teórica es el marco teórico, es el cual es un horizonte de estudio centrado en la investigación hacia el objetivo deseado, evitando desviaciones. Contiene el análisis de las teorías, los conceptos y antecedentes de investigación que se han desarrollado ya previas, o a futuro también podemos decir. Tiene como función orientar la realización del estudio, prevenir errores de procesos de indagación futuras, documentar las necesidades, establecer o no las hipótesis, inspirar nuevas líneas de investigación y proveer un marco de referencia. Esto es la base fundamental del marco teórico. La idea es la revisión constante y sistemática de la literatura para ir contrastando teorías en pro de la transformación de realidades que apunten a generar nuevos saberes en la comunidad académica. Es así que tenemos como conceptos generales qué es el marco teórico de acuerdo a la guía que nos han entregado en esta nueva asignatura llamada fase inicial de investigación educativa. Tenemos que, según Salazar 2002, los conceptos o las funciones del marco conceptual son los siguientes. Número 1. Delimitar el área de investigación, hacer un compendio de conocimientos existentes en el área que va a investigar, expresar proposiciones teóricas generales, postulados, marcos de referencia, ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones, orienta sobre cómo habrá de elaborarse el estudio, ayuda a ampliar el horizonte, aportar principalmente a la estructura de los objetivos y es la guía al investigador para que éste se centre en su problema, evitando así posibles desviaciones del planteamiento original. Como numeral 2, tenemos que las etapas para la elaboración del marco teórico vamos a dividirlas en 3 momentos, de acuerdo a Ramírez 2015. Dice la número 1, revisión crítica de la literatura correspondiente, pertinente y actualizada, la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica y el análisis conceptual de las variables centrales de estudio. Y en el tercer momento encontramos qué es lo que contiene el marco teórico. Nos va a tener 4 espacios o fragmentos. Va a tener el número 1, que es el marco conceptual, se presenta la definición de conceptos, antecedentes, premisas y postulados teóricos en lo que se apoya la investigación. En el número 2 encontramos el marco contextual, se describe la situación en tiempo y lugar y donde el fenómeno, problema o estudio tiene lugar. Número 3, el marco referencial, lo entendemos como la discusión teórica que identifica con claridad los estudios relacionados en las que se basa la propuesta de investigación. Y el número 4 es el marco normativo jurídico, se aboca a describir el fundamento jurídico y pedagógico dado para la realización del trabajo. Es así que mostramos las generalidades de este trabajo, de esta presentación, y ahora sí, nuestro compañero Jacob va a continuar en el proceso de exposición y explicación. Perspectiva teórica. La perspectiva teórica contiene el análisis de teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas y los antecedentes. Las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica ayudan a orientar la realización del estudio, prevenir los errores de investigaciones previas al acudir a los antecedentes, se evidencia en el diseño, la clase de estudios efectuados, los participantes, los casos o las muestras, en la forma de recolección de datos y en el contexto. También ayuda a la centralización y ampliación del horizonte del estudio, la documentación de la necesidad, a establecer o no las hipótesis, inspira nuevas líneas de investigación y provee el marco de referencia para la interpretación de resultados. Las
etapas del desarrollo de la perspectiva teórica son la revisión analítica de la literatura correspondiente. Esta consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y materiales útiles para el estudio vinculadas con el problema de investigación que sean recientes. Se inicia con el acopio de fuentes primarias y se puede llegar a través de un especialista en la temática o en Internet, en centros de bases de información, con palabras y conceptos claves y operadores booleanos en español y en inglés. La otra fase es la construcción del marco teórico. Al revisar la literatura en el Internet podemos tener ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas tenemos el acceso fácil a las 24 horas del día, la gran cantidad de información en diversos sitios web sobre muchos temas, la información en español, la información reciente, el acceso a los sitios web es inmediato a través de buscadores. En la mayoría de los casos el acceso es gratuito o de muy bajo costo. El investigador puede crear una red de contactos que le ayuden a obtener la información que busca y los estudios que se localicen pueden imprimirse de inmediato. Dentro de las desventajas tenemos que con frecuencia las investigaciones colocadas en sitios web no son revisadas por expertos. Los reportes de investigación u otros documentos de los sitios web pueden ser textos plagiados o que se producen sin el consentimiento de autores. Además, el aspecto ético al utilizarlos, nuestro profesor jefe, un comité, un cliente, etcétera, pueden pensar que todo nuestro trabajo es un plagio y reprobarnos, expulsarnos, demandarnos o suspendernos. Pueden ser muy tardado en localizar los estudios de calidad sobre nuestro tema, pues abundan páginas o sitios que se refieren a nuestro planteamiento, pero no incluyen investigaciones con datos, sino opiniones, ideas o servicios de consultoría. Y la información puede estar desorganizada y ser poco útil. Otra de las desventajas es que para tener acceso a la mayoría de los textos completos de artículos se deben pagar entre 5 y 30 dólares estadounidenses. A continuación, nuestra compañera Heyer Marcela Palacio continuará con las fuentes primarias. Vamos a hacer énfasis entonces en las fuentes primarias, refiriéndonos a los libros, artículos de revistas y ponencias. Entre ellos también se encuentran los ensayos. Las secundarias las abordaremos como los recursos multimediales, pero en este caso haremos énfasis en las fuentes primarias. Los artículos son una fuente inmediata muy valiosa para realizar el marco teórico. Los tipos de artículos son reportes de investigación empírica. En ellas se presentan los resultados de elementos a recolectar basados en las experiencias. Los reportes de evaluación diagnóstica muestran resultados de intervención respecto de una o más variables. Las revisiones, síntesis, metaanálisis integran información de varias investigaciones relacionados con un planteamiento. Los artículos conceptuales o teoréticos analizan un nuevo concepto, hipótesis o teoría. Y los reportes descriptivos definen y describen un fenómeno, un evento o un problema. El ensayo presenta una argumentación respaldada por evidencias. El de opinión expone el punto de vista de un autor acerca del tópico. Las revisiones de los libros o artículos describen y analizan elementos básicos de libros y artículos. Dentro de las fuentes primarias se plantea la utilidad de los libros por su capacidad de haber sido visto por expertos. En el proceso de búsqueda de la información o de la búsqueda de la literatura aparece el planteamiento del problema hipótesis, el paradigma del investigador, el diseño, muestra el tamaño de las características de participantes, métodos de selección utilizados, estrategia de análisis y tipos de análisis realizados, resultados y discusión. Esto permite determinar el panorama sobre el cual se sustenta la teoría y si las referencias no coinciden con el planteamiento, se desechan o se revaloran. El mapa de revisión. El mapa de revisión
nos permite hacer una rúbrica para el seguimiento de nuestro trabajo o nuestra tesis de grado. Este mapa de revisión arroja unos moderadores de la relación entre las características del trabajo y la motivación intrínseca. Las características del trabajo se plantean desde la variedad en el trabajo, la identificación de los resultados del trabajo y la significancia, es decir, la trascendencia de la tarea. Esa significancia está experimentada en el trabajo a partir de la motivación intrínseca con respecto al trabajo. Además, hay una autonomía que se refiere a la responsabilidad experimentada en el trabajo y la retroalimentación del desempeño o el conocimiento de resultados laborales, generando así el valor intrínseco del marco teórico. Los moderadores son entonces conocimiento y habilidades, necesidad de crecimiento y sustancias contextuales. Los propósitos de la revisión. Inicialmente, la revisión revela diferentes grados de desarrollo del conocimiento, entre ellos descubrimientos interesantes pero parciales sin llegar a una teoría desarrollada que se aplica a nuestro problema de investigación, teoría con soporte empírico que se aplica al problema de investigación, los trozos de teoría con cierto respaldo empírico que surge de los cuales se sugieren variables potencialmente importantes y que se aplican a nuestro problema de investigación. Hay guías sin estudiar e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. En cualquiera de los sentidos nos podemos encontrar con antecedentes que hayan o debemos acudir a nuevas fuentes para poder crear todo el entramado del marco teórico. Dado lo anterior, en la construcción del marco teórico actúan diferentes teorías. La teoría completamente desarrollada, teniendo en cuenta que la teoría es un conjunto de proposiciones interrelacionadas capaces de explicar cómo ocurre un fenómeno. Si la teoría está completamente desarrollada, se debe tener en cuenta no investigar algo que ya haya sido estudiado a fondo. La teoría aplicable al problema de investigación. Edificar el marco teórico basado en teorías que reciban críticas positivas es lo más recomendable y se puede acudir al desglosamiento de teorías de manera cronológica. La existencia de piezas y trozos de teorías. Cuando hay generalidades empíricas, lo que haces es construir tu propia teoría en lugar de tomar una existente. Los estudios se comentan y se van relacionando unos con otros con un criterio coherente. De esta manera se nutre tu investigación. Los descubrimientos interesantes pero parciales. Si no hay existencia de teorías sino de estudios, deben organizarse como antecedentes de forma lógica y coherente. A continuación, cedo mi palabra al docente Homer Alonso Hincapié. Continuamos con este proceso. Vamos a seguir con la construcción teórica. Para esa construcción teórica vamos a tener varios elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Número 1, existencia de varias teorías aplicables a nuestro problema de investigación. Para lograr construir esa teoría, ese marco teórico, debemos de tener en cuenta varias cosas. Primero, la definición. Esa definición alberga pues el tema central de nuestra investigación. Hay una selección, aparecen categorías, variables y hay una evaluación de la teoría aplicable al problema de investigación. Es nuestro primer paso para dar sustento a la construcción teórica. Después hacemos la relación, articulación de la teoría con el problema de estudio. Ya tenemos fijado nuestra pregunta, nuestro planteamiento, estamos desarrollando un proceso que paulatinamente se va construyendo, por lo tanto la teoría la ponemos a la luz de nuestro problema. Y por último, todo eso es la toma de una teoría como base. Ya nos centramos en un tema y en unas categorías que nos dan luces y el foco de atención para lograr centrar la línea de trabajo en nuestro diseño metodológico. Seguimos con la número 2, que es la existencia de piezas y trozos de teorías que muchas veces son denominadas generalizaciones empíricas. Esas generalizaciones empíricas nacen de proposiciones. Esas proposiciones son los primeros momentos que se tienen a la hora de la investigación, de la indagación. ¿De dónde salen esas proposiciones? Obviamente de las hipótesis. Esas hipótesis son supuestos que nos permiten enrutar nuestro trabajo y hacer que la investigación pues tenga un foco, una meta a cumplir.
Cuando ya pasamos de las hipótesis, pues vamos a hacer el registro y vamos a la literatura, a los libros, encontramos los antecedentes, que son todos el conjunto de proyectos, de literatura, de libros, documentos, revistas, que nos permiten establecer qué se ha escrito, cómo va el proceso de lo que tenemos en cuenta en nuestra investigación. Eso hace que empezamos a tener un fundamento que es llamado una teoría, empezamos ya a visualizar nuestro marco conceptual como un todo y por lo tanto se convierte a una perspectiva teórica, que esa perspectiva teórica debe estar toda encasillada con la innovación. La idea es que nuestro proyecto sea innovador, sea diferente a lo que ya se ha construido. La número 3 es el descubrimiento interesantes pero parciales que no se ajusta a una teoría. Cuando estamos en esa etapa de discernir la literatura, muchas veces caemos a algunas fuentes que no son las más recomendables o simplemente nos dan pistas o guías, pero que no nos dan el sustento fundante para nuestro marco teórico. En esos estudios previos y antecedentes encontramos obviamente lo que ya se ha construido, hay unos puntos de referencia que nos ayudan a seguir el proceso metodológico, ahí están las citaciones, autores, postulados, conceptos, hay aportaciones por parte de otras investigaciones, eso nos genera sustentaciones y por lo tanto todo eso hacemos un barrido conceptual y se convierte en una organización lógica. ¿Para qué? Para dar las bases para el marco teórico. La que sigue encontramos las observaciones sobre el desarrollo de la perspectiva teórica. Esa perspectiva teórica que la estamos denominando marco teórico, pues ¿cómo inicia? Ya lo hemos repetido varias veces, a través de la revisión de la literatura. ¿Qué hay que hacer? Pues vamos, consultamos a la biblioteca, al internet, a los procesos donde aparezcan elementos nuevos y anteriores de que se está trabajando nuestro tema. Es así que tenemos 3 pasos. Hay que evaluar, tenemos que revisar para mejorar y comparar lo que se ha construido en la comunidad académica y científica. Eso permite que haya un problema de investigación, que empecemos a generar categorías o variables y que empecemos a hacer relaciones con el problema para que podamos ligar información. Y ese ligar la información ya sabemos que es a través de un índice, un compendio de los conceptos más fundantes que van a nacer en 4 apartados. Ya lo habíamos mencionado en la parte de las generalidades, aparece el apartado del marco teórico, contextual, referencial y el normativo. Vamos a continuar con la parte de las observaciones sobre el desarrollo de la perspectiva teórica. Así que acá podemos ver que en nuestra diapositiva aparece un resumen de lo que ya hemos mencionado. Antes de recolectar los datos, ¿qué nos ayuda? Aprender más cerca de la historia, el origen de lo que estamos investigando, conocer qué métodos se han aplicado, saber qué respuestas existen actualmente, identificar variables que requieren ser medidas y observadas, decidir cuál es la mejor manera de recolectar los datos, qué es lo que necesitamos para lograr el análisis, la tabulación de la información, resolver cómo pueden hacerse el análisis de los datos y lo vamos a hacer a través de unas categorías o una matriz de datos o cualquier información o software que nos permita analizar conscientemente las variables, refinar el planteamiento, sugerir hipótesis y por último la justificación, que es el porqué de la importancia del estudio. Después de eso, pues ya lo que tenemos es el sustento, el insumo para continuar con nuestra fase inicial del proceso teórico. Aquí que hemos encontrado, explicar diferencias y similitudes entre nuestros resultados y el conocimiento existente, analizar formas de cómo podemos interpretar los datos, ubicar nuestros resultados y conclusiones, construir teoría y explicaciones y desarrollar nuevas preguntas de investigación e hipótesis. Es así que hay unos métodos para organizar y construir el marco teórico. En este apartado que le estamos enunciando aparecen 2 métodos, el método de mapeo y el método por índices. Todos estos 2 métodos, su fase inicial es recopilar información, los datos, indagar, investigar, consultar. Luego de ello se ordena toda esta información a través de criterios, de categorías y empezamos a vislumbrar qué es lo que más necesitamos. Aquí empezamos a escoger entre los 2 métodos. Puede ser el método de mapeo, que es un mapa conceptual que permite la jerarquización de los conceptos y de toda la información, o se puede escoger el método por índices, que se basa a través de unos temas, subtemas y se va haciendo unas subdivisiones y una ramificación. ¿Eso qué es lo que permite?
pues obviamente profundizar en la literatura, en el concepto, en las teorías que nos den aporte a lo que estamos diciendo, sustentando y a lo que vamos a demostrar. Luego generamos categorías y por último hacemos el análisis de toda esta información y se convierte en una estructura, en un marco teórico que permite dar la fortaleza a nuestra investigación. Bueno, y así vamos terminando. La compañera, nuestra profesora Heyer Marcela, nos va a dar las conclusiones y nos va a establecer las referencias que hemos tenido para realizar este proceso. En conclusión, dentro del desarrollo del proyecto, la perspectiva teórica es un concepto macro que permite direccionar y centralizar el horizonte de estudio, propendiendo el establecimiento de estrategias que sirvan como engranaje en la construcción del referente teórico. Es así como desde su estructura plantea la búsqueda literaria, que sirve de enrutador de las acciones vinculadas con el hallazgo de soluciones al problema de investigación. Por consiguiente, la fundación del marco teórico a partir de la obtención de las fuentes se hace de manera concienzuda, pues desde su génesis hace posible establecer un estado del arte y espolear la investigación desde el planteamiento de nuevas y concretas teorías. A continuación, visualizamos entonces las referencias que tuvimos en cuenta para el desarrollo del trabajo. Así terminamos. Con esto damos fin a nuestra presentación y agradecemos su atención.